Yo, señoría, si se me permite, solo quería que me quedara claro si cuando hablamos de estas grabaciones ha sido grabada doña Marina y otros sin su consentimiento. Solo pregunto eso. Es que no lo sé, por eso quería por yo eso aclarar. yo quería aclarar. O sea, sin el consentimiento de doña Marina se la ha grabado. Bien. ¿Es una llamada de teléfono o es una grabación hecha con un teléfono móvil? Con doña Marina es una llamada de teléfono, la primera que hago yo y luego a hora y pico me devuelve ya la llamada porque ya consulta los vídeos técnicos y la otra grabación es cuando voy a entregar o presentar el escrito en Onda Cero y se niegan a sellarlo tras consultar con el jurídico porque el señor de paquetería, pues claro, le pilla esto grande y tiene que consultar. Vale. Entonces, las dos llamadas de Marina están grabadas y la conversación en la ¿La señora Marina ha venido? Sí. Bueno. Pues respecto a la prueba solicitada por la parte actora, se tiene por reproducida la documental obrante en autos. En cuanto a la presentada en este acto, se admite el documento número 1, el documento número 6, el documento número 1 y el documento número 6, estimando que los demás documentos, incluidas las conversaciones con doña Marina, que ahora nos aclarará algunos términos, son impertinentes o innecesarios para la resolución de la litis, en tanto que no se ha negado por Onda Cero que haya sido intentado ese derecho de rectificación. El escrito está interpuesto en el plazo, se cumplen los plazos procesales y, por lo tanto, no es cuestión controvertida que se haya intentado, admitiendo la parte que el escrito que no se le recogió es el mismo que obra en las actuaciones, no se ha presentado un escrito complementario. Por lo tanto, una vez que ya se rechazó el derecho de rectificación por Onda Cero, luego se rechazaría a través de mensajero o lo que sea, pero no son documentos que afecten para la litis. Se admiten, por lo tanto, el 1 y el 6. ¿Y este letrado, que no sé lo que es? Ese simplemente era la transcripción, los minutos relevantes. Ah, vale. Ahí aparecían los minutos relevantes, el 11, el 12:50, el 29:50. Pero respecto al programa, ¿no? Exacto. Vale, sí, lo he visto. Vamos, lo he oído. Por eso no lo he citado ni como documento. Eso vale, era sí, a efectos de facilitar de no tener que escuchar la grabación íntegra o... Vale, puede causar protesta, efectos Exacto, de apelación, protesto obstante. por la denegación de la prueba. En cuanto a la prueba solicitada por Onda Cero, Uniprex, se tiene por reproducida la documental obrante en autos, no, que no era ninguna. No. Se admite la presentada en este acto, que es la reproducción de la cinta, y los documentos 1 y 4. ¿El 2 cuál es? ¿Tengo 2 o no? El 2 era la grabación. Vale. Los documentos 1, 4 y la grabación, no así el documento número 3, porque no está acotado y se observa en el mismo que se recogen manifestaciones de la Asociación Pro Justicia sobre asuntos que no tienen relación con este procedimiento y una información a la que cualquiera tiene acceso. ¿Puede causar protesta el letrado? No, señoría, acepto su criterio. Devuélvale el 3 al compañero, el letrado, si lo tiene por ahí, que no sé si han Estamos su criterio, señoría. Doña Marina, ¿cómo se apellida o cómo es? Martínez Vicens. Marina Martínez. Creo que sí. No he rechazado expresamente, creo, las testificales de doña Elisa Beni, que no es ni siquiera ha sido citada, y de doña Julia Otero. Se rechazan por considerar que es prueba innecesaria a los efectos del concreto objeto de este procedimiento. Si se admite la testifical de doña Marina Martínez, puede causar protesta. Exacto, también. bueno, yo entendía, como no se había pronunciado, había entendido la denegación, sí que protesto igual. Si acaso lo digo expresamente. Doña Marina, buenos días. Buenos días. Viene a declarar en calidad de testigo, tiene obligación de decir verdad a lo que se le pregunte. ¿Jura o promete decir verdad? Prometo. A partir de este momento está bajo juramento. Queda advertida que el Código Penal castiga con pena de prisión el falso testimonio prestado en juicio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Supongo que le han puesto usted en antecedentes sobre el objeto del procedimiento. Hay una asociación denominada Pro Justicia que entiende que se han vertido unas acusaciones sobre ella en un programa de Onda Cero, en concreto en Julia en la Onda, y según alegan, llaman por teléfono o intentan ejercitar el derecho de rectificación. Uno de los interlocutores o la interlocutora es usted, parece ser, ¿no? ¿Trabaja usted en Onda Cero, por lo tanto? Sí. ¿Cuál es su función en la empresa, Marina? Yo soy redactora y locutora. ¿Tiene interés en que alguna de las partes gane o pierda el pleito? Ninguno. ¿Es cierto que habló con don Francisco, habló, ¿no? Con don Francisco Zugasti? Sí. Reconoce esto, ¿no? Sí. ¿Letrado? Sí, con la venia, pues son muy pocas preguntas. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. ¿Usted recuerda el contenido de esa conversación
Lo recuerdo prácticamente todo, a grandes rasgos, desde luego. ¿Él pretendía ejercer el derecho de rectificación por unas imputaciones, unas declaraciones que se habían hecho en un programa radiofónico? ¿Puedo contestar, no con sí o no, sino un poco más amplio? Sí, ¿verdad? mejor, porque Sí, así sí, me evita ir explíquelo. yo preguntando una a una. Sí, De don acuerdo. Francisco llama porque eso no es controvertido. ¿Y qué es lo que le dice, Marina? Claro, bueno, él pedía derecho a rectificación porque decía que su asociación había sido acusada por parte de Elisa Beni de tener entre sus asociados padres con delitos de abusos sexuales contra sus hijos. Entonces, nosotros escuchamos lo que decía, teníamos la impresión, prácticamente la certeza, de que no se había dicho eso, pero aún así lo escuchamos. Le dijimos, bueno, vamos a oírlo y le volvemos a llamar. Eso hicimos, se escuchó el programa y vimos que no se referían a la asociación en concreto, sino que se decía, Elisa, que en general, en algunas asociaciones se escondían este tipo de personas, pero no se referían a la suya en concreto. Y cuando lo escuchamos y nos cercioramos de que era así, le llamamos y le dijimos que no se referían a su asociación. ¿Usted recibió alguna instrucción o habló con sus superiores o le consta de alguna manera que se dijera que si presentaba un escrito de rectificación no se le admitiera, No hablamos de escritos en concreto. Pero eso a usted le consta, no que hablara, sino si le consta de alguna manera. ¿O usted lo único que ha sabido de este asunto es la conversación telefónica que tuvo? Bueno, la conversación telefónica, después escuchamos la grabación para tener certeza y con pelos y señales saber lo que se había dicho exactamente, y luego hablamos la dirección del programa y vimos que no se referían a ellos. Vale, entonces fue cuando yo le llamé. Esto fue en junio, ¿no? Usted le llama a él, ¿no? Yo digo que fue con él, pero yo recuerdo que fue alguien Exacto. de quien tomé nota, pero no me acordaba exactamente del Pues del quizá nombre. Y le dije, bueno, como no se refieren a ustedes, pues por eso, como No vamos a hacemos rectificar, ¿no? cada vez que hablamos en abstracto o en general de algo. Si hablamos de alguien en concreto, por supuesto, la semana pasada le dimos a alguien en concreto con nombres y apellidos que llamó, inmediatamente se le puso en antena. Vale. La última pregunta quizá, vamos a ver. Él le concretó exactamente aquello que quería, entre comillas, que se rectificara y en qué sentido debía rectificarse. Es decir, le dijo que eran las imputaciones de que protegían a abusadores sexuales o que tenían miembros y que quería rectificar que eso no era así. Él dijo que se había acusado a su asociación de maltratar, de abusos, de tal y cual. Fue una conversación muy, muy larga y que querían derecho a réplica porque, bueno, y empezó a decir muchas cosas, que eran las mujeres fundamentalmente las que maltrataban a los hijos, que tal y cual. Luego empezó como a decirme un montón de cosas y lo que quería era rectificar que se había dicho que su asociación escondía maltratadores. Y yo le dije, hemos escuchado, nos hemos asegurado y Elisa Beni no ha dicho que en su asociación haya maltratadores, por eso no le damos el derecho a réplica. Vale, no hay más preguntas. No, preguntas, señoría. Vale, puede sentarse, Marina. ¿Conclusiones, letrado? Sí, pues muy breves. Alegando principalmente, respondiendo un poco a las alegaciones iniciales o la contestación que ha hecho la parte contraria, es la siguiente, vamos a ver. Lo que se viene a alegar es la inconcreción de la carta del derecho de rectificación que ejercitó mi representado. Bien, nosotros entendemos que no existe ninguna inconcreción. ¿Y por qué no existe ninguna inconcreción? Por varios motivos. Porque la Ley Orgánica 2 de 1984, en el artículo 2, que es donde establece precisamente la necesidad de esta carta de rectificación, dice que en el escrito se deberá incluir, bueno, al director del medio, etcétera, etcétera, dice lo que se debe incluir de forma tal que permita tener constancia de su fecha y de su recepción. Bien, la necesidad de la carta de rectificación, y hay mucha jurisprudencia reciente, no es un requisito esencial para poder ejercitar estos derechos. Basta con acreditar de que en tiempo y forma, en los días que marca la ley, se ha hecho el intento de rectificación. Bien, el intento de rectificación se hizo, sí, de manera contundente. ¿Por qué? Porque nos lo ha reconocido la propia testigo. Le llamaron, le llamó el señor Zugasti, le comentó aquello que quería rectificar porque se habían realizado una serie de imputaciones y dijo que, en fin, que él sostenía que esto no era así y quería rectificar.
se nos contesta o se nos dice o se nos intenta alegar lo siguiente: la falta de concreción de esas imputaciones que hace Elisa Beni en el programa radiofónico. Bien, esa inconcreción no es tal, no hay más que escuchar la grabación, porque él dice: las asociaciones de padres separados o de padres que solicitan la custodia compartida, y esto es lo más grave, ampara a maltratadores o abusadores de sus hijos. Bien, es una imputación que se hace absolutamente a todas, porque no dice algunas, unas cuantas, hace a todas. Bien, también no voy a citar la retahída, y me he traído aquí un montón de sentencias reseñadas, la retahída de jurisprudencia. No hace falta, para ejercitar el derecho a rectificación, que la imputación haya sido tal que venga el nombre y apellidos. Basta con que sea identificable aquel afectado. De tal manera que si en un programa se dijera, pues todos los periodistas cometen tan delito, cualquier periodista podría solicitar la rectificación al medio que diga aquello, aunque no se le ponga nombres y apellidos. Bien, esto es lo que ha pasado aquí. Y finalmente, nosotros debemos entender el derecho de rectificación. La parte contraria nos dice que, bueno, que, entre comillas, que no cumplíamos lo preceptuado. En la propia ley, precisamente, del derecho de rectificación, dice que el juez de oficio o a instancia en la audiencia del demandado podrá inadmitir a trámite este procedimiento si la rectificación manifiestamente es improcedente. Esto quiere decir, no se ha inadmitido porque manifiestamente no es improcedente. ¿Y cómo declaramos nosotros o cómo acreditamos nosotros que manifiestamente es procedente? Por lo siguiente, y ya es la última alegación. Vamos a ver, los medios de comunicación, así lo declara el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, tienen como deber, amparado precisamente con la Constitución, tienen como deber el formar la voluntad de los ciudadanos en un Estado democrático. Por eso está protegida la libertad de expresión, porque son los que deben formar para el criterio de los ciudadanos para que puedan elegir sus gobernantes, controlar el poder, etcétera, etcétera. Bien, el abuso que se pueda realizar en un medio de comunicación por cualquiera de los contertulios, poniendo en entredicho no un pensamiento, porque la libertad de expresión es plena. Hay sentencias que vienen a decir que la rectificación solamente puede afectar a hechos, no a opiniones. Si la señora Beni hubiera dado su opinión de por qué está en contra de la custodia compartida, nada hubiera que alegar, esta parte no hubiera alegado nada, pero es que concreta hechos, que es lo importante para el derecho a rectificación. Esos hechos es que amparan a abusadores. Bien, y se nos pretende, entre comillas, con un documento que procesalmente se puede hablar de él, aunque no está admitido por la intención de su presentación, se presenta un documento 3 donde se selecciona una serie de artículos de la página web de Projusticia. Muy bien. Pero es que en esa selección, el primer artículo que se selecciona, y aquí se manifiesta la mala fe procesal porque intentan buscar algún artilugio para poderse defender, es un artículo donde dice jueces prevaricadores, un poco intentando volver a la sala. Lógicamente la sala, con mucha prudencia, no ha admitido aquello. ¿Qué es lo que se manifiesta de todo esto? Que en efecto hay una mala fe, que en efecto la señora Beni sí hizo unas declaraciones que merecen ser rectificadas porque habla de unos hechos concretos que debía haber demostrado, diciendo en efecto, esta persona, esta y esta han sido imputadas y son miembros de esta asociación o de esta otra. Y en tercer lugar, si se cumplen los requisitos de la comunicación en debido plazo, porque se negaron a coger el derecho, la carta o el burfás que esta parte, o la carta sellada que esta parte intentó que se le sellara precisamente, y la concreción de los hechos viene de la conversación de la que ha declarado que nos ha reconocido que escucharon el programa, que habló con los servicios jurídicos, que habló, entre comillas, con sus superiores y que se decidió no rectificar. Luego conocían exactamente los hechos de los que se solicitaba rectificación. Por tanto, pues lógicamente entendemos que se debe estimar la demanda presentada por esta parte. Gracias, letrado, por esa parte. Sí, con la venia, señoría, voy a ser muy breve, dado que ya he hecho mi primera exposición y realmente es un poco más de lo mismo. Pero sí me gustaría centrarlo